de lo que pasa en Esmeraldas. Y bueno, lamentablemente Esmeraldas ahora mismo está viviendo una situación compleja tras este sismo de 6.1 grados que sacudió la provincia, especialmente la capital, la ciudad de Esmeraldas, el viernes pasado. Causó daños materiales en diversas áreas. Son 800 personas que han sido afectadas, 32 heridos reportados tras este sismo. Pero eso no es todo, porque Esmeraldas es una zona que está en alto riesgo en nuestro país debido a su ubicación. Está en una zona sísmica. Además ha habido la presencia de deslizamientos, erosión costera, incluso amenaza de tsunamis. Y no solo esto, además contaminación por derrames de petróleo, que lo tuvimos hace poco. Está en alerta roja no solamente por las lluvias intensas que se están viviendo en la zona de la costa, sino también por este derrame de petróleo que igual ha sido histórico, sin precedentes, y que sigue afectando a esta provincia. Estamos justamente con el experto Christopher Velasco, él es especialista en gestión de riesgos, y vamos a hablar de Esmeraldas no solamente por este último episodio, sino en general de todos los riesgos que está afrontando esta provincia. Y bueno, es lamentable porque parece que la naturaleza, todo se ensaña contra Esmeraldas, hasta la sociedad, porque es una de las zonas más inseguras de nuestro país. Christopher, bienvenido. ¿Qué pasa con los riesgos en Esmeraldas y qué se puede esperar de esta provincia y de cómo gestionar esos riesgos que afrontan? Bueno, buen día con todos y todas, un verdadero placer estar aquí. Hay algunos elementos. Primero, permítame solidarizarme no solamente con las personas afectadas y damnificadas en Esmeraldas, sino con las familias de casi los 50 personas fallecidas en este invierno, las 200,000 aproximadamente personas afectadas en este invierno y casi las 50,000 personas damnificadas que tenemos en lo que va del año, digamos. Y esto además con 67 gobiernos autónomos descentralizados municipales declarados en emergencia y 12 provincias en alerta roja. Y hago este énfasis para mencionar que el país está en un momento bastante crítico en la lógica de la atención a las emergencias y que además tenemos un punto que se vuelve mucho más complejo, como el punto que tenemos ahora en Esmeraldas. Es decir, hemos pasado de un derrame de petróleo importante, además, que ha afectado a una de las líneas de mayor, ingresos económicos, que podría estar vinculado al turismo. Y luego tenemos este evento telúrico, el cual casi siempre no está previsto. Estamos atendiendo las emergencias por inundaciones, por deslizamientos, y luego tenemos este evento que no ha sido un evento más de lo más extraordinario que podríamos tener, pero causó daños, pero evidentemente, es decir, esto no estoy desconociendo todas las afectaciones. Claro. Por ejemplo, el 90% del sector eléctrico, la cuestión de la telecomunicación, una universidad que está casi afectada en el 70%, establecimientos educativos, esto es importante mencionarlo, subcentros de salud que se han visto afectados, edificaciones, en torno al tema público que muestran también esta necesidad de comenzar a pensar algunos mecanismos sobre reforzamiento estructural o quizás transferencia del riesgo. Pero voy mucho más allá de esto, y es que en un territorio donde existan condiciones estructurales de pobreza, de desigualdad, donde tenemos, mucho que hacer todavía en el desarrollo, cada evento peligroso que se materializa se convierte casi en una gran catástrofe. Y esto es lo que nos debe llamar a todos y a todas a comenzar a pensar cómo vamos a actuar, por ejemplo, en torno a los recursos, cómo vamos a actuar desde la corresponsabilidad que tenemos, también desde la sociedad, pero cómo ese principio subsidiario y descentralizado acaba siendo efectivo en este tema. El día de ayer también se vio en los medios de comunicación el veto total del señor presidente hacia poder tener, participación en las utilidades petroleras, las provincias de Sucumbío, Santa Elena y Esmeraldas. Entonces habría que entender cómo estamos pensando esta lógica también de acceso a recursos. Y paso a tres elementos que me parece que son importantes reflexionar. El primer elemento es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado. Es decir, necesitamos poner una cosa mucho más eficiente, mucho más robusta en la cuestión de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, quizás fusionar con una subsecretaría de Cambio Climático, tener una gran Secretaría Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, por dos razones. La primera, porque el financiamiento
elemento sobre donde tenemos recursos para los próximos años está en el cambio climático. La adaptación y la reducción de riesgos pueden trabajarse muy bien de la mano. Claro, hace sentido. Además que todo esto que está pasando también tiene que ver con el cambio climático. Y si la narrativa de toda la cuestión de estos eventos tiene que ver con la variabilidad o que es las lluvias intensas más importantes de los últimos 20 años, entonces necesitamos entender estas reformas institucionales. La otra también que es importante es comprender sobre la lógica de qué está pasando sobre los temas educomunicacionales. O sea, está fallando, digamos, la cuestión de lo que queremos transmitir en temas de prevención, en acciones de prevención. A lo mejor hay que replantearlo, la estrategia educomunicacional, no solo la mochila, no solo el plan, sino ver algunos contextos territoriales, las diversidades que tenemos en el país. Quizás lo urbano, lo rural es una forma, pero también hay que entender las diferentes realidades culturales que tenemos en el país, en las 24 provincias y en los 222 municipios ya. Y también un tercer elemento que me parece sustantivo es cómo vamos a ver el tema del financiamiento, porque la atención a la emergencia implica unos recursos, pero son unos recursos que no acaban siendo equiparables a lo que habría que hacer en la rehabilitación y en lo que habría que hacer, a lo mejor en algunos casos, hasta en la reconstrucción. Y en esto hay que pensar no solamente desde una lógica correctiva o reactiva, digamos, sino más prospectiva. Hay que comenzar a pensar la inversión pública, hay que pensar algunas cosas importantes sobre la cuestión de que los gobiernos locales en cada uno de sus territorios puedan hacer obras que reduzcan los riesgos, que permitan adaptarnos al cambio climático. Y aquí creo que hay unos aciertos del presidente. Ya tenemos un gobierno electo, ya tenemos una posibilidad de poder trabajar, digamos, una mirada por lo menos a 4 años sobre lo que podría ser el gobierno, y hay un avance significativo en este periodo que ha sido la cuestión de la aprobación de la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y la cuestión del reglamento, digamos. Entonces ya tenemos los instrumentos jurídicos, esse no es el fin, es el medio ahora por el que vamos a se ejecuten, ¿no? Ahora hagamos política pública pertinente, actualicemos el manual del COE, tengamos los reglamentos listos para operar en la cuestión de las diferentes instancias que marca la ley, y veamos cómo funciona este fondo de reducción de riesgos o atención a emergencias, que es del 2% de la cuestión de los excedentes, mejor dicho, de las utilidades del sector privado, que deberían ayudarnos a tener algunos recursos. Esto en un contexto en el cual claramente hay que explicar que hay un déficit del presupuesto general del Estado, que hay unas asignaciones pendientes hacia los gobiernos locales, que hay menos capacidad de circulante sobre la cuestión de poder hacer algunos procesos, y que hay que ser mucho más eficientes sobre lo que priorizamos. Entonces, este año de periodo de gobierno, año y medio más o menos del presidente, ha visto matizado algunas cosas: incendios forestales, sequías y también inundaciones. Lo que viene hacia adelante no acaba siendo distinto a esto. Ahora lo peligroso es que cada vez los inviernos que conocíamos son mucho más destructivos, pero también porque tenemos condiciones de vulnerabilidad mucho más extremas, ¿no? Bueno, qué interesante hablar de esto. 7:54, dialogamos con Christopher Velasco, él es especialista en gestión de riesgos. Hablamos de Esmeraldas, de los daños que sufre esta provincia, no solo a propósito del último sismo, sino en general porque es una provincia que al momento está en alerta roja, que estuvo viviendo los embates de este cruento invierno, inundaciones, deslizamientos, después se vino este derrame petrolero y ahora este sismo. Y como se mencionaba, Christopher, el sismo quizás no fue de los más fuertes, pero dejó muchos daños, y eso nos hace ver la vulnerabilidad de la que está enfrentando Esmeraldas, las estructuras que son súper vulnerables, porque esto igualmente pasaba en otro lado y no causaba los daños que causó en Esmeraldas. Entonces, ¿qué hacer con esta provincia que parece que sufre lo malo de todo? Creo que hay algunos elementos que son determinantes, digamos. El primero, el rol del Estado. Y cuando hablo del Estado en su conjunto. No estoy hablando del gobierno nacional, de los gobiernos locales, sino de todo el Estado. Creo que esa ausencia en esa provincia se siente de manera determinante. Y le digo esto porque desde el 2016, en el terremoto, digamos, el trabajo, la reconstrucción, más o menos, con todas las vicisitudes que pueden haber tenido, en Manabí puede haber funcionado mucho mejor que lo que puede haber funcionado en Esmeraldas. Y entonces hay que pensar
que en el terremoto del 16 de abril ya tuvimos una oportunidad para rehacer, repensar, digamos, el desarrollo. Además que ya sabemos, ¿no?, que Esmeraldas está en una zona sismogénica con sismos de magnitudes significativas y una alta probabilidad de ocurrencia. Tomando en cuenta eso, pues debería reforzarse las infraestructuras básicas. Sí, pero digamos, cuando usted no tiene agua potable, alcantarillado, cuando usted no tiene la cuestión de prestaciones de servicios más básicos, las otras acaban siendo casi un privilegio, un lujo, digamos. Y esto lo explico no con el hecho de minimizar, digamos, lo que la población vive en Esmeraldas. Tengo un cariño muy particular a la provincia, hemos trabajado también mucho en este territorio y lo que vemos nosotros es que hay que poner un acuerdo sobre las cosas en las que tenemos que trabajar de manera mancomunada. Y esto implica, o sea, reducir la pobreza, implica tener mejor infraestructura, implica tener inversión pública. Lo que le decía al inicio, es preocupante, digamos, que las afectaciones estén sobre elementos esenciales como el tema eléctrico, como el tema de salud, por ejemplo, porque ya no implica solamente una competencia del gobierno local, implica una competencia del gobierno nacional. Y entonces aquí lo que hay que plantearnos es cómo pensar ese modelo de desarrollo, ya no la atención a las emergencias o la preparación para atender esas emergencias, sino más bien cuál es el modelo de desarrollo que vamos a disputar en una provincia como Esmeraldas, que además es una provincia que contribuye significativamente también a la cuestión del tesoro ecuatoriano, digamos, de la liquidez del presupuesto general del Estado. Entonces, a mí me parece que es importante situarnos en este contexto y además también situar que no solamente los fenómenos naturales le han afectado, sino también estos fenómenos sociales como la cuestión de la delincuencia, como la lógica de la inseguridad, ha tenido, digamos, mucho más cabida y esto implica tener una forma de atención mucho más integral. Ahora, ¿qué queda, digamos, por trabajar? Es importante pensar esa articulación y esa conciliación que podemos hacer entre los diferentes niveles del Estado. Ya la campaña terminó, creo que eso es importante entenderlo. Creo que ahora hay que comenzar a trabajar sobre acuerdos y concretos para poder dar respuesta a lo que la gente demanda. También hay que pensar una lógica de cómo vemos la eficiencia en el financiamiento y la pertinencia sobre esta lógica de financiamiento. Es importante entender que hay recursos que hay que volver a tomar de la cooperación, que hay que buscar ver los fondos no reembolsables, que hay que buscar también inyectar otros que no sean solamente del sector público, y hay que hacer un llamado también para podernos articular de mejor manera con el privado para ver cómo contribuimos en a ciertas cosas, que no significa en ninguno de los casos suplir el rol del Estado, pero también hay un compromiso de corresponsabilidad de la ciudadanía, y ese compromiso de corresponsabilidad ahora mismo es el poder dar a cierto aliento, cierto alivio, porque usted sabe que sobre las casi 300 viviendas afectadas, no puedes entrar como Estado, no puede entrar ningún gobierno local, eso es una cosa que tiene que hacerlo el privado, y entonces habría que ver algunos mecanismos en eso, en este nuevo feriado que tenemos del 1 de mayo, de poder contribuir, de poder aportar a través de visitar las playas, de poder consumir algunas cosas de Esmeraldas, de poder tener esa solidaridad que los ecuatorianos los caracteriza, pero que, insisto, en ninguno de los casos suple esa necesidad que tenemos todos y todas de que el Estado sea eficiente, de que el Estado garantice mis derechos. El Estado y también los gobiernos locales, le añadiría Christopher, claro, porque muchas veces... de todos estos en conjunto. Claro, pero haciendo énfasis también, muchas veces no optimizan los recursos, es decir, en lugar de priorizar, por ejemplo, el agua potable, que es lo básico, porque es inadmisible que Esmeraldas sean décadas que sigue siendo el problema del agua, o sea, ¿cómo es posible? Pero sí tienen conciertos de cantantes y demás, entonces, ¿cómo están gastando esos recursos también, ¿no? Creo que aquí hay una reflexión mucho más profunda y además le había escuchado antes justamente a Francisco Fareros Cordero, digamos, es una persona que marca muy bien los elementos de el Estado y la democracia que tenemos, responde también a un comportamiento social, digamos, mientras el populismo en cualquiera de sus expresiones esté presente en las lógicas de elecciones de autoridades y mientras la lógica que me demande no esté sobre los elementos estructurales del desarrollo, sino más bien sobre lo superficial de la coyuntura, va a ser bien complejo que comencemos a transformar realidades que no solamente acaban siendo de Esmeraldas, que también acabamos teniendo problemáticas en Amazonía con desnutrición crónica infantil, que también tenemos problemas en la zona centro del país, que también tenemos problemas en el litoral ecuatoriano, y que a esto, no con el afán de hacer que la gente piense que estamos tremendamente mal como país, sino que más bien nos llame a la reflexión de una acción individual y colectiva, sumemos las enfermedades tropicales. Estamos avanzando enormemente con dengue hemorrágico, tenemos un montón de problemas sobre la cuestión de vectores
que también son producto de esta etapa invernal y que la proyección o el pronóstico, digamos, que tiene el INAMI no nos pinta todavía tan bien en mayo, y que deberíamos pensar que ya el invierno puede pasar, pero ahorita tenemos que proyectarnos siempre hacia la lógica de lo que será posiblemente un verano que tenga unas sequías importantes, que pueda tener una afectación al sistema eléctrico nacional. Tenemos los incendios forestales y también tenemos una actividad sísmica permanente y unos volcanes que son una maravilla, pero también pueden convertirse en un peligro. Entonces, el aprender en el Ecuador a convivir con los riesgos implica también establecer algunas medidas que no solo pasan por los temas de la normativa, que no solo pasan por los temas enunciativos de la política pública, sino por un comportamiento social más corresponsable y también por una articulación de diferentes actores para pensar el desarrollo y después de eso para poder pensar también cómo gestionamos algunos riesgos presentes y futuros y tenemos menos impactos, ¿no? Esa es la clave y me quedo con ese mensaje. Christopher, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Christopher Velasco es especialista en gestión de riesgos y hoy hemos hablado de todos los múltiples riesgos que afronta Esmeraldas, lamentablemente, riesgos sísmicos, deslizamientos, erosión, incluso riesgos de tsunami, el tema de contaminación ambiental con los derrames de petróleo, en fin, múltiples riesgos que hay que atenderlos. Gracias, Christopher, por estar con nosotros. Más bien a ustedes y sobre todo a la ciudadanía a prevenir. Tenemos que buscar tener unas acciones preventivas cada día y entonces a ver el estado de las vías, a ver el pronóstico meteorológico y poder organizarnos entre nosotros para evitar pérdida de vidas humanas y sobre todo el poder trabajar hacia una prevención, hacia unos territorios más saludables, sostenibles y seguros. Gracias, Christopher Velasco.